La sentencia. Por la mañana se hace claro que el castigo de Jesús no va a apaciguar los ánimos de los gobernantes. Así fue como Poncio Pilatos, tratando de delegar la decisión en la mayoría, al menos dio la orden que sea crucificado. La crucifixión, queda claro que fue una decisión del gobernador, ya que solo él podía ordenar esa sentencia, independientemente de cuáles fueran los ánimos. Claro que había una gran división entre judíos y romanos respecto a la forma de realizarla. Las crucifixiones de los romanos eran diferentes a las que se habían llevado a cabo durante el dominio judío. Hay que hacer una distinción entre los modos crueles de los soldados romanos y los métodos utilizados por los judíos. Los romanos tenían conocimientos sobre tormentos obtenidos en otras guerras y conmovían al pueblo judío. Es perfectamente creíble que hayan hecho sufrir de tal manera al condenado en los momentos previos a la crucifixión. Esto les servía también para burlarse y divertirse. Ellos utilizaban esto para descargar los sentimientos crueles de los gentiles para con un simple condenado judío. En esta humillante forma de castigo, el condenado es obligado a cargar el instrumento de su propia muerte a través de calles estrechas y atestadas de público. El objetivo era mostrar las flagelaciones de que habían sido víctimas la espalda y hombros de Jesús y que se apreciara el cuerpo doblegado por el inmenso peso. La cruz en sí era de madera muy pesada y se suponía que debía ser reutilizada muchas veces. Estaba hecha para durar. La madera no tenía terminación, era algo bastante áspero y tosco, hasta lastimaba la piel en las zonas donde tenía contacto con ella. Aquí podríamos decir que está en los comienzos de su estado de shock. El castigo que lo había llevado a esta conmoción había sido brutal. El shock fue causado también por la sangre perdida por todas sus heridas, la cual se veía reseca sobre toda su piel, la intensa transpiración que estaba teniendo y la acumulación de fluidos alrededor de sus pulmones. No puedo imaginarme cómo esperaban que un prisionero que había sido herido, al que le habían dado latigazos, aún pudiera cargar un peso tan grande. Tendería a predecir que el prisionero no podría hacer frente a tal tarea, no podría tolerarla. El Gólgota. Ya es casi de mediodía cuando el grupo comienza el lento ascenso hasta el lugar de la ejecución. Un lugar sombrío de suelo rocoso donde la multitud descarga su ira. Gólgota, el lugar de la calavera. Este era un lugar donde se arrojaban cadáveres y se castigaba a delincuentes a los que nadie importaba. Allí los cuerpos eran devorados por perros salvajes y aves de rapiña. Por la noche, el hedor y los ruidos de las fieras infundían miedo. Era un lugar muy, muy desagradable. En las afueras de Roma, cerca de las murallas del lado noreste,
Había un lugar similar que se descubrió hace cerca de un siglo. Era un depósito de los remanentes de una población muy numerosa. Allí se arrojaban los cuerpos a una inmensa fosa común. Cuando esto fue descubierto en la década de 1890, tapada por la tierra acumulada de los siglos, el lugar era tan grande y desagradable que tuvieron que cavar entre 15 y 20 minutos para saber de qué se trataba. Estaba muy cerca de la ciudad antigua, de la parte pobre de la ciudad. Era de una proximidad aterradora. La pregunta es, ¿por qué Jesús terminó crucificado en Gólgota? ¿Por qué lo querían muerto? ¿Y quién lo quería muerto? Es muy difícil hallar una respuesta a eso. No es una respuesta, sino una exposición de los hechos, decir que fue crucificado porque dos factores de poder querían su muerte. Los líderes judíos que se sentían amenazados en su poder por la prédica de Jesús y los gobernantes romanos porque no estaban interesados en el crecimiento de ninguna religión que saliera del judaísmo. A ellos les preocupaba que se formara un movimiento de masas demasiado incontrolable que los pusiera en problemas. Estaban acostumbrados a dominar gente que no les importaba, gente que no comprendían. No querían tener ningún tipo de problemas. Les hubiera molestado muchísimo cualquier resistencia a su poder, a su tiranía. Los soldados romanos hicieron un rápido trabajo con los prisioneros. Jesús fue despojado de sus ropas, exponiendo los brutales tormentos que habían lacerado su piel. Cuando la piel es dañada de tal manera, hay partes en ella que son arrancadas. A causa de las heridas hay úlceras, y éstas se pegan al vestido. Al despojarlo de la ropa, le causaron un severo dolor. Imagine que tiene una pequeña llaga cubierta con una venda y un amigo le sugiere: ¿quieres que te la saque con un corto tirón para que no te duela? Ahora multiplique el dolor en esa pequeña zona por todo el cuerpo, cubierto por múltiples heridas. La víctima de la crucifixión usualmente está desnuda para acentuar la humillación. También tiene un significado simbólico, está indefensa, no puede hacer nada, no tiene ningún lugar donde ocultar nada, no puede depender de nada para salvarse. Esto era parte de una política de represión y advertencia a los opositores al imperio, de magnificar la indignación y advertirlos de su inmenso poder. Jesús sobrevivió horas de miseria, pero lo peor de la prueba estaba por venir. Los clavos que usaban fueron hallados en numerosas excavaciones. Eran muy largos. Tenían una cabeza muy grande. Era facetado como un cincel. Tenía que penetrar en la dura madera, atravesar la carne y huesos de la víctima y penetrar otra vez en la madera. Los clavos fueron colocados en sus pies y manos. Hay muchos casos en los que una herida en la mano, hechas por una bala o algún objeto punzante, causaría un dolor que llevaría al desmayo. El dolor no se queda en el lugar. El dolor recorre todo el cuerpo. El nervio medio donde se inicia el daño causa un dolor tan tremendo que se extiende por todo el brazo y da una sensación de intenso calor.
La sensación es como si un rayo hubiera caído sobre la mano. Ahora, nosotros sabemos a través de experiencias en casos de guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, estudiamos algo llamado cosalgia, que es el dolor ocasionado por las heridas causadas al nervio medio. El dolor era tan intenso que nada servía para mitigarlo. Había que intervenir la médula para hacer decrecer la sensación de dolor o directamente eliminarla. La sensación de dolor era tan intensa que si lo pinchas con fuerza, el paciente va a gritar. Eso es lo normal. Cuando el clavo penetra en la parte superior del pie, ya sea cada uno por separado o ambos, destrozaría o al menos dañaría los nervios plantales que se encuentran en el empeine. El dolor sería muy similar al de las manos. Se produciría otra vez cosalgia, ya que se trata del mismo caso. Es un dolor muy severo. Es un dolor abrasador, como si un rayo atravesara las piernas. El sufrimiento que está experimentando en la cruz en este punto es múltiple. Es una sinfonía de dolor, con cada movimiento que lo impulsa a mirar hacia arriba. La cabeza quiere escapar del dolor que percibe de los nervios medios destrozados, de los brazos y las piernas a la vez. La desesperación, el dolor y la sed es muy intensa. En su mortal agonía, Jesús exclamó que tenía sed. Tenemos divergencias respecto a qué se le dio a beber a Jesús en la cruz. Una especie de vinagre que se le dio a beber con una esponja atada a un palo. Como era muy ácido, no satisfacía el deseo de beber. Además atravesaba un dolor tan intenso que de beberlo era ácido pero similar al vino. Otros sostienen que hubo de ser una bebida amarga para acentuar el castigo. A menudo, durante las crucifixiones, la víctima moría de inmediato, pero pasaron horas antes de que Jesús terminara de experimentar los sufrimientos finales. En situaciones así, el sujeto crucificado experimenta severos cambios en el funcionamiento de su cuerpo. Por ejemplo, el estómago deja de funcionar por completo. El corazón late más y más rápido, hasta un cierto punto donde experimenta una detención. Después de un cierto tiempo, verán los labios separados y la lengua estará colgando. Hay un punto en el que la afluencia de sangre a los músculos, porque ya sabemos que el corazón bombea a un ritmo desesperado, no es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas. Y el cuerpo dice basta, causando un colapso y un extenuante dolor final. Más tarde, la lengua seca casi se habrá fijado a la pared superior de la boca. Y estaban allí muchas mujeres mirando a lo lejos
las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole. Ellas no lo abandonarían hasta el final. No hubo que aguardar mucho tiempo. Lo que había causado el padecimiento y muerte final de Jesús, lo que lo haría sufrir hasta el último suspiro, era una lanza que le clavaron en el costado. Típicamente estaba hecha de acero fuerte, para causar el mayor daño posible en el cuerpo. La eflusión pleural que se había juntado alrededor de los pulmones estalló cuando la lanza ingresó a la cavidad. La lanza atravesó el corazón y liberó el líquido. Fue algo muy rápido. Liberó sangre que fue seguida de agua. Ya está por producirse el suspiro final de Jesús. Después de 3 horas colgado en la cruz, el deceso se aproxima. La presión sanguínea en este punto es muy baja por el gran volumen de sangre perdido y la dramática conmoción. El individuo aspira profunda y lentamente para obtener la mayor cantidad de oxígeno para la menor cantidad de sangre que está siendo bombeada. El corazón comienza a fallar y la presión sanguínea se hace mínima. Y entonces, todo termina. En mi opinión clínica, la causa de su muerte fue el shock de 3 tipos. Primero, un shock producido por el bajo volumen del fluido sanguíneo. Un shock traumático debido a todas las heridas infligidas. Y un shock cardiovascular derivado del primero de los shocks a causa de una falla cardíaca por el bajo volumen sanguíneo. La crucifixión abandona a su víctima, mudo testimonio de la inimaginable brutalidad humana. Al mediodía, las mujeres que velaron por Jesús fueron hasta el sepulcro. Al entrar, vieron a un joven de blanco sentado a su diestra, y él les dijo: Yo sé que buscáis a Jesús de Nazaret, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado.